El tema de hoy: ¿a quién iremos? En nuestra vida cotidiana, laboral, profesional, familiar o de otra índole, nos encontramos con problemas y dificultades, cosas que no entendemos y no les encontramos salida. Entonces pensamos, ¿a quién consultar? ¿A quién pedirle ayuda? ¿A quién recurrir? Todos, en más de una ocasión, nos hemos visto presionados por circunstancias que a veces cargan nuestro corazón, que no sabemos cómo manejar, que requieren de mucho cuidado y cautela para no tomar decisiones inapropiadas o precipitadas. A veces encontramos a alguien que conoce sobre la situación que nos preocupa y podría ayudarnos. En otras ocasiones no. Y no sabemos qué hacer. Nos preocupamos, nos angustiamos, nos estresamos. Pero el creyente, el que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, no tiene que andar de un lado para otro buscando la solución, sino que recurre a Él, que es todopoderoso, que nos guía, nos instruye, nos da sabiduría, abre puertas, nos enseña el camino y en alguna forma nos da la solución que buscamos. En una ocasión, el Señor Jesucristo presentaba el Evangelio del Reino a todos los que le seguían, y algunos de los temas a los que Él se refería no les caían bien a algunas personas, pues se daban por aludidas, sentían como si el Señor estuviera dirigiéndose concretamente a ellas, y se retiraban. Dice la Biblia, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla?». Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Y les expresó el Señor: «Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cierro comillas. Juan 6, 60 a 61 y 64 a 68. Cuando Jesús les dijo, ¿también ustedes quieren marcharse?, Él podría dejarlos marchar si ellos hubieran querido hacerlo, pues el Señor no retiene a nadie contra su voluntad, sino que respeta el libre albedrío de cada persona. Pero Pedro tal vez reflexionó, porque ni él ni ninguno de sus compañeros apóstoles habrían encontrado nunca a alguien que hiciera lo que el Señor Jesús podía hacer. Se dio cuenta a tiempo que el Señor tenía algo que hacía que ellos se mantuvieran unidos junto a su Señor, sus palabras y su carácter. En sus palabras, lo que Él les decía suplía hasta la más profunda necesidad. Esas palabras hermosas los había librado de sus pecados y de sus temores. Esas palabras eran las más asombrosas que habían escuchado. Las palabras de Jesús no son vacías ni engañosas. Su mensaje ha abierto a la vida eterna. Nadie hablaba como Él, nadie entendía la vida como Él y nadie la explicaba como Él. Eso mantenía la atención de ellos sobre Él. ¿Dónde podían encontrar otro mensaje mejor que el Evangelio de Jesús? En cuanto al carácter de Jesús, ellos lo conocían. Por eso le dijo Pedro, comillas, nosotros hemos creído y conocemos. Versículo 69.
Ellos lo observaban y se daban cuenta que no había equívocos en él. Sabían que Jesús es el Santo de Dios, que no tenía pecado, que en él se estaban cumpliendo las profecías y que sus predicciones se cumplían. Por lo tanto, consideraban que no había una persona mejor que él. Esto se refleja en los cristianos verdaderos, porque conocen sus propios fracasos y debilidades. Saben que muchas veces no entienden lo que les está sucediendo, pero aún así siguen fieles, no pueden apartarse, no pueden renunciar a ser seguidores de Cristo. Saben que no tienen a quién más acudir, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solamente en Él se apaga la sed de nuestros espíritus. Solamente en Él hay descanso. Solamente Él tiene el mensaje de Dios y el mensaje que vale. Matthew Henry escribió: cuando admitimos en nuestra mente duros pensamientos acerca de la palabra y obra de Jesús, entramos en la tentación, de modo que si el Señor no lo evitara en su misericordia, terminaríamos retrocediendo. Nuestro Señor había prometido vida eterna a sus seguidores. Los discípulos se adhirieron a esa palabra sencilla y resolvieron aferrarse a Él, mientras los demás se adhirieron a las palabras duras y lo abandonaron, cierro comillas. Se concluye que Pedro vio al Señor Jesús como el que tiene el control de todas las cosas y la respuesta a cualquier situación, y que no hay otro lugar ni alguien a quien podamos ir, porque solo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tus palabras, a investigarlas, a comprenderlas, a obedecerlas y a creer que solo ellas son palabras que dan vida eterna. ¿A quién iremos? A ti, solo a ti, Señor. Amén. Dios los bendiga.